Hola queridos, deseo para cada uno de ustedes un feliz y muy bendecido sábado. También deseo que la paz y el amor de nuestro Señor Jesús sea con cada uno de ustedes en esta hora y durante todo este santo y bendito día. En este día quiero presentarles un tema que ha traído mucha controversia dentro del pueblo adventista para estos últimos tiempos que estamos viviendo. Porque hace 20 años atrás, querido, de esto no se hablaba. O tal vez se hablaba, pero muy poco. Lo cierto es que esta verdad era desconocida para muchos. Y quizás no se hablaba porque los que conocían esta verdad la tenían oculta o simplemente no se atrevían a divulgarla por miedo a perder su trabajo. En este caso me refiero a los líderes asalariados. Lo cierto es, mis amados, que esta verdad estaba como vetada, estaba bien oculta, si así pudiéramos decir. Pero después de la pandemia, que dicho sea de paso y a pesar de haber visto tantas muertes y sufrimientos, esta tragedia pues trajo grandes bendiciones para el pueblo de Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque Satanás, junto con sus agentes humanos, quiso destruir este mundo con ese virus que creó allí en sus laboratorios, pero Jehová no le permitió que eso sucediera. Y aunque murieron muchas personas, esa pandemia se considera un total fracaso de parte de Satanás y sus agentes humanos. Tal fue el fracaso que se están inventando, mis amados. Se están inventando un virus más mortal que según ellos esta vez iba a acabar con más de la mitad de la población mundial. Ahora, vamos a ver si se le hace realidad su cometido, porque de lo que sí estamos seguros nosotros, de lo que sí estamos seguros aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Jehová, aquellos que hemos creído en el poder de nuestro Señor Jesús, que en este mundo va a suceder lo que Jehová permita que suceda, ¿verdad? Lo cierto es, queridos, que desde la pandemia para acá las cosas han cambiado y en gran manera. Y han cambiado en gran manera, ya les dije, en muchos de nosotros para bien, pero en otros para mal. Sí, querido. Así es la pura realidad. Nuestro Padre Celestial está despertando a su verdadero pueblo. Y aunque no considero que este despertar sea la lluvia tardía de la cual se habla en su palabra, pero sí considero que lo está despertando, que lo está llamando a reconsiderar nuestra historia pasada. Nos está llamando, mis amados, a reconsiderar la historia por el cual hoy existe este cuerpo o esta organización más conocida como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero desafortunadamente esta iglesia hoy día se encuentra fragmentada. Muchos se han salido de esta organización y han creado ministerios de sostén propio, así como lo hizo Ellen White en su tiempo. Pero esto ha tenido una razón, querido. Esto ha sucedido debido a las verdades que han estado saliendo a la luz y que muchos de ustedes desconocen. Pero la mayoría de los líderes, por no decir todos, tienen pleno conocimiento de ella. Ahora, ¿por qué la gran mayoría de ustedes, la feligresía, los miembros que componen esta iglesia a nivel mundial, desconocen esta verdad? Permítanme explicarles, querido. Pero antes, les traigo un testimonio de algo que viví en carne propia, para que se den cuenta hasta dónde es capaz de llegar una persona cuando es manipulada por alguien. Miren, hablándoles desde mi propia experiencia, soy cubano. Nací dentro de un sistema comunista donde mientras estuve dentro de ese sistema, para mí no existía algo mejor. ¿Por qué? Porque yo veía desde niño que en mi país la educación era gratuita, la asistencia médica gratuita, las universidades gratuitas y un sinfín de beneficios que veía en mi país que yo decía, wow, como mi país no existe otro. No existía la guerra como en otros países, había libertad. Podías estar en la calle a cualquier hora de la noche, de la madrugada o del día que no te sucedía nada. Entre vecinos todo el mundo se llevaba bien, los vecinos se ayudaban mutuamente y ese era el mundo que yo conocía, pues me sentía seguro, queridos. Pero sin embargo, mis amados, estuve engañado todo el tiempo. No abrí mis ojos mientras estuve dentro de ese sistema.
Para mí era el mejor. Era lo máximo. Pero una vez que Dios me dio la oportunidad de llegar a este país y observar este sistema que vivo hoy, pues lo comparé al único sistema que yo conocía y me hizo reflexionar mucho. Entonces hice una valoración de toda mi vida vivida en mi país. Pude desde acá abrir mis ojos, es decir, pude desde afuera percatarme de algo. Porque mientras estaba adentro, no veía nada. Estaba totalmente, ¿qué cosa? Ciego. Pues durante 35 años estuve engañado. Durante 35 años estuve ciego, creyendo que mi país era lo mejor del mundo. Pero nunca fue así, queridos. La educación gratis, pues pura mentiras. La asistencia médica gratis, pues pura mentiras, mis amados. Las universidades gratis, pues puras mentiras. Allá te lavan el cerebro, hablándote mal de este país. Pero sin embargo, aquí en Estados Unidos, en este grandioso país, los ciudadanos tienen más y mejores beneficios que los cubanos, porque no tienen ninguno. Los cubanos no tienen ningún beneficio allí. Recuerdo que cuando terminé el 6º grado, que es el último grado de la educación primaria para comenzar el 2º nivel de educación, conocido como la secundaria básica, pues a mi familia le lavaron el cerebro y le hicieron creer que enviándome a una SBEC, eso quiere decir escuela secundaria básica en el campo, pues yo iba a tener mayores posibilidades de obtener una buena carrera en el futuro, y así por años fueron engañados muchos padres. Y el objetivo principal de esos cientos de escuelas en el campo, en todo el país, no era otra cosa que usar a la juventud como herramientas, porque el sistema necesitaba labrar la tierra, necesitaba cultivarla y beneficiarse de esos frutos. ¿Y qué mejor fuerza de trabajo que los jóvenes? Yo recuerdo que con solo 11 años, era un niño, un niño de 11 años, es un baby. Perdón, mentira. Pues con solo 11 años de edad me subieron en uno de aquellos buses. En realidad eran muchos los buses o guaguas, como mejor se conocen en mi país, cargados de niños entre 11, 12 y 13 años, no más de ahí, queridos. Y los repartían en todo el país. A mí me tocó la ciudad de Matanzas. Allí estuve mis 3 años de secundaria internado sin salir. Solo salíamos en las vacaciones que nos llevaban a casa una vez al año, y algunas que otras salidas que solo se las daban a aquellos que cumplían el plan de producción. Pues estuve en un municipio conocido como Hawái Grande. Ese solo municipio tenía cientos de escuelas y cada una de ellas estaba separada por una distancia de 2 kilómetros al cuadrado. Y las escuelas estaban rodeadas de cítricos como la mandarina, la naranja, el limón, la toronja. Pues el día lo dividían en dos sesiones. Una mitad de la escuela daba clases en la mañana, mientras que la otra mitad estaba en el campo trabajando. Ya fuera chapeando un pasto conocido como pangola, bien difícil de chapear, pues muchas veces nos pusieron a cortar marabú allí en las cortinas que dividían los campos de cítricos. Y ustedes conocen el marabú, lo fuerte para aquellos que viven en el campo, lo duro que es cortar marabú. Imagínense ustedes un niño de 11 años cortando marabú y con aquella clase mocha que nos daban a nosotros. También teníamos que recoger el cítrico. Y en esa temporada era terrible porque teníamos que meter las manos entre las ramas para recoger el fruto. Pero ustedes saben las espinas que tienen esos árboles. No solamente se nos enterraban en las manos y en los brazos, también en la espalda y hasta en la cara, mis amados. Pero como si no bastara todo aquello, teníamos otro enemigo conocido como la santanilla, una hormiga que pica con mucha potencia. Pues salíamos de aquel campo bien calientes, ¿verdad? Muchos de nosotros, productos de las picaduras de esas hormigas, pues se hinchaban y hasta fiebre nos daba. También teníamos que podar los árboles, cortar las ramas secas o haciendo sistema de regadío. Era un trabajo bien pesado. Lo cierto es que te obligaban a terminar lo que te asignaban a hacer en ese día. Aún recuerdo
Las bofetadas y los latigazos que me daban por la espalda. Habían unos hombres a caballo que los conocíamos como los guías. Y cuando nos sorprendían sentados porque estábamos cansados, o nos sorprendían comiendo naranja para aliviar la sed y el hambre que también teníamos, o tal vez no cumplíamos con el tiempo que nos daban, el trabajo que debíamos hacer, pues la bofetada o el latigazo por la espalda no se la quitaba a nadie, querido. La producción en la mañana había que cumplirlas. Pues, ¿qué hacían ellos? Llamaban a todos los que habían terminado su trabajo y los obligaban a ayudar a los que no habían terminado todavía. Porque la otra mitad de la escuela que se encontraba dando clases debía entrar por la tarde al campo para hacer lo mismo, pero en otro lugar. Y como le dije, nos daban un machete. En Cuba se conoce como mocha. Es un machete bien grande y pesado, que era el doble de ancho de un machete normal. Y eso es lo que usan en Cuba para cortar cañas. Imagínense ustedes, un niño de 11 años con un machete de esos. Teníamos que tomarlo con las dos manos porque con una sola mano no podíamos. Aquel machete yo lo paraba al lado mío, queridos, y me daba por el pecho de lo grande que era. Claro está, con el tiempo ya ni ampollas nos salían, ¿oíste? Y llegamos a dominar aquel machete, incluso con ambas manos. Lo mismo con la mano derecha que con la mano izquierda. Nos convertimos en ambidiestros, porque llega el momento en que te conviertes en un experto. Pero saben, además, ¿cuántos tuvieron heridas graves de hasta llegar a injertarles tendones de carnero? Porque muchos se arrancaban los pies. Muchos llegaron a cortarse el talón de Aquiles, que es el talón que conecta los músculos de la parte trasera de la pantorrilla con el hueso del talón. Sin ese talón, queridos, no podríamos caminar. Pues muchos llegaron a cortarse ese talón, ese tendón. Entre otras partes también del pie y la pantorrilla. Pues terminé mis 3 años de secundaria trabajando duro en el campo, ahorrándole al gobierno miles de pesos. O mejor dicho, pagando mis estudios, pagando mi atención médica y también mi comida. Así que en esos 3 años de estudio nada fue gratis para mí. Todo lo tuve que pagar con el sudor de mi frente, siendo todavía, ¿qué cosa? Un niño que entró en aquella escuela con 11 años y salió con 14 años, todavía un bebé. Bueno, obtuve una carrera en La Habana y pensando que me iba a librar de trabajar en el campo, pues me equivoqué, porque no fue así. Cada año, durante 4 años, que fue el tiempo de estudio de esa especialidad, teníamos que ir año por año a la provincia más occidental del país, conocida como Pinar del Río, en el municipio Consolación del Sur. Pues allí nos llevaban a sembrar tabaco, a limpiar tabaco, a recoger tabaco y a insertar las hojas del tabaco en una vara para ponerla a secar. Y eso era de lunes a sábado. Solo nos daban el domingo para descansar y eso era durante 45 días que hacíamos ese trabajo. Ahora, la gran pregunta es, y espero que muchos de mis colegas cubanos estén escuchando este mensaje: ¿la educación, la atención médica y la comida que recibí de mi país fue gratis? ¿Fue gratis? Pues no, queridos. Y como yo, cientos y miles de cubanos han sido víctimas de esta manipulación, de esta mentira, de este engaño, y aún siguen siéndolo, ¿verdad? Pero eso es lo que le han hecho creer a toda una nación, a todo un pueblo por años. Y muchos aún hoy día se lo creen. Y muchos hasta se ofenden cuando tú dices esta verdad. Y me da pena decirlo y tristeza a la vez, pero la mayoría defiende a capa y espada ese sistema sin conocer a profundidad las intenciones de ese gobierno. Y lo que es peor aún, defienden ese sistema sin recibir el más mínimo beneficio. Y en 50 o 60 años de revolución, no sé ni cuántos años ya llevan de revolución, ¿qué han logrado? Pues nada, todo va en picada, porque no ha habido desarrollo ninguno. No ha habido prosperidad alguna en nuestro país. Pues después de haber vivido toda esa experiencia, todavía
yo seguía pensando que me encontraba viviendo en el mejor país del mundo. ¿Y todo por qué? Porque me habían lavado el cerebro, querido. Y no me di cuenta hasta que salí de ese sistema. Tal vez algunos se pregunten, ¿y qué tiene que ver esta historia con el mensaje que quiere presentarnos? Pero sí, querido, tiene que ver mucho. Y vamos a ir paso por paso. Pues salí de mi país y llegué a este. Aquí llegué con 2 cartas de recomendación, una escrita y firmada por el propio presidente de la obra en Cuba, en aquel tiempo Daniel Fontaine, y la otra escrita y firmada por el pastor de la iglesia local donde yo era miembro, el pastor Jorge Luis Lach, que aprovecho para donde quiera que se encuentre, enviarle mi saludo a él y a su familia. Saben, yo traía esas cartas de recomendación porque en Cuba me encontraba haciendo la obra de Dios voluntariamente, porque nacía de mi corazón. Además, había sentido el llamado de Dios. Y antes de venir acá hice varias campañas evangelísticas, impartí muchos estudios bíblicos, también fui maestro de escuela sabática, jefe de grupo de diáconos, predicaba en las casas cultos, en fin, estaba sumergido en la obra de Dios. Y mi sueño era que al llegar aquí, a este país, pudiera continuar lo que anhelaba hacer. Pero sin embargo no fue así. Me cerraron las puertas. Las cartas que traía, queridos, venían destinadas para entregárselas personalmente a una persona, es decir, al pastor, a la iglesia donde yo me iba a instalar, aquí en Miami. Pues se las entregué, las leyó delante de mí y me dijo estas palabras: te puedo ayudar para que nos apoyes en la escuela sabática como maestro y tal vez como diácono quizás, pero no te garantizo que te dé el púlpito para que prediques. Pues mis amados, yo acepté las condiciones porque la verdad quería sentirme útil en la obra de Dios. Y pasaron 5 años y llegó a esta ciudad un amigo y hermano en Cristo, que fue quien me dio los estudios bíblicos en Cuba, cuando yo comenzaba a caminar en el Señor. Y cuando nos encontramos, recuerdo que una de las cosas que me preguntó fue: dime, ¿cómo te va con la obra del Señor? ¿Estás predicando? Cuéntame. Al contarle todo lo que había pasado, me dijo: no puede ser, ¿cómo es posible esto? No es posible que tú por 5 años te hayan tenido apagado. Y me dijo: no te preocupes, yo tengo amigos pastores que te van a ayudar. Y así fue. Comencé a presentar la palabra de Dios en iglesias aledañas a la iglesia que era miembro, que por cierto nunca jamás me permitieron presentar la palabra de Dios. Y por mucho tiempo siempre tuve esa interrogante, el por qué nunca me permitieron predicar. Hasta hace poco, fue hasta hace poquito que pude darme cuenta y saber el motivo por el cual nunca me permitieron predicar en esa iglesia. En el año 2010, en la iglesia donde soy miembro, me llamaron a apoyar a una hermana que iba a llevar a cabo una semana de evangelización en una iglesia aledaña a la nuestra. Me dijeron que la misión mía era trabajar con las visitas en esa semana, porque al final de esta campaña querían ver una cosecha. Pues yo acepté con mucho gozo en mi corazón, hice mi trabajo y en esa semana, para honra y gloria de Dios, se bautizaron sí, como 7 u 8 personas, no recuerdo la cifra exacta en este momento. Lo cierto es que por ser una iglesia pequeña con unos 50 o 60 miembros, se hizo un buen trabajo y se ganó para Cristo esas lindas almas. Ahora, durante la semana, porque quiero que sepan, yo pedí esa semana de vacaciones en mi trabajo para poder tener una mente concentrada solamente en eso. Y entonces el pastor de la iglesia se puso de acuerdo conmigo y juntos en esa semana por el día íbamos a visitar a los invitados que participaban en la campaña, pero también visitábamos a algunos miembros que habían dejado de ir a la iglesia. Pero entre estas personas había un caso muy, pero muy especial. Era un hombre de unos 40 años de edad, de nacionalidad mexicana. Así que era mexicano el hombre, vivía en la pequeña Haití. Este hombre tenía sus pulmones destrozados, tenía fibrosis pulmonar, sus pulmones no le funcionaban, tenía que estar conectado a las mangueras de oxígeno todo el tiempo. El pastor me llevó a su casa, hablamos con él, compartimos la palabra de Dios con él y oramos por él. También lo invitamos para que participara en esa campaña, aceptó ir. Claro está,
Había que llevarlo y luego traerlo a casa. Y durante toda la semana fue toda una bendición, tanto para él como para todos los demás. Pues terminó la campaña, queridos, y pensé que la iglesia se iba a encargar de suplir las necesidades de esta persona. Aún recuerdo que a gritos nos pedía que le ayudáramos, pero la iglesia no hizo nada por él. Es triste esto que les digo. Este hombre se había quedado con mi número de teléfono y el lunes de la próxima semana me llama que fuera a su casa con urgencia porque estaba bien mal. Y desde donde yo vivo, Hialeah, a la pequeña Haití es bien lejitos, no es nada cerca. Pues cuando él me llama, yo estaba trabajando. Y le dije, mira, llama al pastor porque yo ahora estoy trabajando. Y me dijo con estas palabras, lo primero que hice fue llamar al pastor. Lo he llamado varias veces, pero él no me contesta. Así que cuando terminé de trabajar, queridos, en horas de la tarde, me fui directo a su casa. Ya me sentía comprometido con este hombre. Ya había orado con él, ya le había presentado la palabra de Dios. No le iba a dar la espalda, porque ¿cuál era el testimonio que iba a dar yo? ¿Entienden? Y él tenía en su casa una máquina eléctrica que le suministraba oxígeno. Pero el oxígeno que tiraba esa máquina no le era suficiente, pues se sentía ahogado, se sentía con falta de aire. Entonces él tenía una botella de oxígeno pequeña, muy pequeña, que esa botella de oxígeno era la que llevábamos a la iglesia, pero se la había acabado. Entonces comencé a averiguar en la iglesia y pude contactar a una persona que me ayudaría con eso. Solo que esa botella de oxígeno llena costaba $30. Así que la misión mía era semanalmente garantizarle una botella de oxígeno a este hombre. Pero no solamente era eso. Él usaba un aerosol especial, no recuerdo su nombre ahora, pero él tenía que usarlo cada cierto tiempo. Y recuerdo que cuando fui a comprarlo, que era súper caro, costaba más de $100. Pero además él llevaba una dieta de alimentación muy estricta, vivía a base de frutas y vegetales. Y una persona ilegal en este país saben que no goza de los beneficios que te puede ofrecer este país. Pues en esa campaña, la obra me ofreció un dinero por el buen trabajo que desempeñé. Además me dieron una carta de reconocimiento, que es esta que tengo aquí, la cual guardo con mucho amor y cariño. Aquí la tengo colgada detrás de mí, pero ahora la coloqué aquí para poder enseñar a ustedes. Y pues el dinero que me ofrecieron allí en la obra lo usé para suplir las necesidades de esta persona. Le compré el inhalador, que no recuerdo su nombre, solo sé que era bien caro. Le compré las 2 primeras botellas de oxígenos y algunas compras de frutas y vegetales. Pues se acabó aquel presupuesto, querido. Pero yo seguí ayudando a esta persona usando mis propios medios. Y un día le planteo esta situación a un amigo pastor y me dijo, pero tú no puedes solo llevar esta carga. Habla con el pastor donde tú apoyaste en la campaña porque esa oveja es de él. Esa oveja es de su rebaño. Y así fue. Llamé al pastor, pero su respuesta fue como tirarme una tanqueta de agua congelada encima, querido. Me dijo estas palabras: lo siento mucho, pero no puedo ayudarte porque no hay presupuesto para eso. Yo seguí ayudando a esa persona dentro de mis posibilidades, pero un día tuve que ir a mi país. Fui por una semana. Recuerdo que antes de irme le dejé todas las condiciones creadas. Pero al regresar, comenzaron a entrar a mi teléfono llamadas y mensajes que me habían enviado en la semana. Y en esos mensajes había mensajes de él y de la señora que lo cuidaba, que no era ni familia de él. Pues en esa semana él empeoró y murió. No sé si llegó a arreglar su cuenta con el Señor y quedó sellado en Cristo. Lo cierto es que fue a descansar. Ahora, terminando la semana de la campaña, se acercó a mí personalmente, eso fue antes de ir a Cuba. Se acercó a mí personalmente la persona que firmó esta carta. Esta carta de reconocimiento está firmada por 2 personas. Pues la persona que firmó esta carta de reconocimiento es el coordinador de la obra hispana en la Conferencia del Sur, en la conferencia aquí en Miami. Y se acerca a mí con una propuesta que cuando me la hace, queridos, yo vi los cielos abiertos.
Imagínate, me la está haciendo el mismo coordinador de la obra hispana en todo Miami y la Florida y toda la parte sur de este país. Y la propuesta fue, queridos, que me estaba dando la oportunidad de atender una iglesia en la ciudad de Homestead, porque no tenía pastor. Era el primer anciano quien dirigía en ese momento la iglesia. Pues yo acepté con todo el gozo del cielo. Me dijo que en esa semana me avisaba para reunirnos y ultimar detalles. Él mismo me dijo que iba a ir conmigo a presentarme allí. Pues salí de su presencia y fui llorando a casa, de alegría. Había mucho gozo en mi corazón. Le daba gracias a Dios por cada metro que caminaba, que iba en mi carro. Estuve toda esa semana orando por eso. Pasó la semana y nunca me llamó. Pasó la segunda semana y tampoco me llamó. Hablé con el amigo mío, pastor, que por cierto ya él sabía de esto y me dijo, yo lo voy a llamar y le voy a preguntar para ver qué pasó. Y yo ansioso esperando y para sorpresa mía, otra tanqueta de agua congelada vaciada completica encima de mí. Resulta ser que en esos días había llegado un pastor de Cuba cruzando fronteras y tenía sus influencias aquí, y al que pusieron en esa iglesia fue a él. Pero, yo entendí eso. Pero lo que sí nunca entendí fue por qué razón nunca jamás recibí una llamada de este señor coordinador para ofrecerme, aunque sea una disculpa. Estoy seguro que ese llamado me lo hizo Jehová, pero el hombre dirigido por Satanás, porque así hay que decirlo, queridos, se opuso a eso. Pues les hice un resumen de 2 experiencias en mi vida, de las tantas que tengo. Así que 2 experiencias diferentes, mi experiencia vivida en Cuba y mi experiencia después que llegué a este país, pero hay algo que las une a las 2. ¿Y saben qué es? Es la palabra manipulación. Se dice que la manipulación, querido, hacia una persona asume el control de su conducta, asume el control de sus sentimientos, asume el control de su creencia y hasta logra cambiarle su manera de vivir. Y esto se logra a través de estrategias y técnicas psicológicas de sugestión que usan las personas para manipular a otras. Y esto, querido, no es otra cosa que implantar ideas o sentimientos en el ánimo de una persona, sin percatarse incluso la persona de tener una conciencia plena de que recibe tal manipulación. Es decir, esta persona actúa inconscientemente bajo ese control de manipulación. También estos expertos usan la seducción y la persuasión, que viene siendo lo mismo. Hoy día el mundo se encuentra sumergido bajo este control absoluto conocido como la manipulación. Así que en esta mañana vamos a hablar sobre algo muy importante que muchos sabemos, pero tal vez ya hemos olvidado. Y el mensaje en esta mañana trata sobre lo que fuimos en el pasado y lo que como iglesia ahora somos en el presente, pero tiene que ver con la manipulación, queridos. Abran los ojos, abran bien los ojos. Y este es un tema muy controversial dentro del pueblo de Dios, porque muchos no lo aceptan, y no lo aceptan porque así como están se sienten bien, prefieren seguir engañados y dejar que el tiempo les pase por encima antes de detenerse a meditar en lo que están creyendo. Y otros lo aceptan, sí, pero sin embargo quedan callados ante esta realidad por muchos motivos. Y entre estos motivos están el cargo que desempeñan, la posición que tienen y sobre todo su entrada económica. Lo cierto es, querido, lo cierto es que ambos grupos, al no poner en práctica esta verdad, esto los lleva a olvidarse de donde han venido. Los lleva a olvidarse de sus ancestros. Los lleva a olvidarse de la verdadera raíz de donde fuimos creados como iglesia. Y esta iglesia la levantó Jehová en el pasado, después que un grupo de cristianos no adventistas tuvieron aquel gran chasco liderado por Guillermo Miller, que era bautista. La iglesia adventista del séptimo día no existía. Incluso Elena G. de White, que era una seguidora de Guillermo Miller, siendo una adolescente aún, era metodista ella y toda su familia. Y después de este gran chasco, que valga la redundancia, todo fue un error profético de parte de Guillermo Miller, porque así lo dispuso Jehová, ya que la fecha estaba correcta, pero
no era para la segunda venida de nuestro Señor Jesús, porque es algo obvio que alguien quiera poner una fecha de la venida de nuestro Señor Jesús cuando Él mismo nos dejó bien claro que el día y la hora nadie lo sabe y nadie lo sabrá. Pero a partir de ahí, a partir de ese gran chasco, es donde Jehová decide levantar a un pueblo con su verdad presente. Y es cuando se forma el movimiento adventista. Es ahí donde la iglesia metodista expulsa a Ellen White y a su familia porque comenzaron a creer en algo que ellos no creían. Y 2 meses después de ese gran chasco, Ellen White, con solo 17 años, recibe su primera visión, y a partir de ahí Jehová decide levantar a un pueblo con su verdad presente. Y es cuando se forma el movimiento adventista. Estamos claros hasta aquí, ¿verdad? Este tema ha traído siempre controversias dentro del mundo cristiano, queridos. Muchos tienen a esta mujer como una falsa profeta y aceptamos hasta cierto punto que alguien que no practica como norma de fe nuestra doctrina se exprese de esa manera. Pero que dentro del mismo pueblo adventista hayan muchos miembros y líderes que no crean en los escritos de Ellen G. White es bien triste, pero también absurdo o aberrante creer que esta gran mujer no fue una profeta de Dios en el pasado. Miren, yo recuerdo un devocional para adultos escrito por George Raymond Knight, titulado A menos que olvidemos. Y este devocional fue presentado por nuestra iglesia, en el año 2014. Y en el mismo, su autor nos recuerda a personas comunes. Nos recuerda a personas que vivieron vidas extraordinarias, personas dedicadas a Dios, personas que con la dirección del Espíritu Santo lideraron un pequeño movimiento que fue creciendo poco a poco hasta convertirse en una iglesia mundial donde hoy somos cerca de 22 millones de miembros. En este maravilloso libro de meditaciones matinales de George Knight nos reintroduce a nuestros ancestros espirituales. Si lo lees, te vas a dar cuenta que él nos introduce allí hasta donde estaban, en el mismo corazón de nuestros pioneros adventistas. Aquellos que por inspiración divina formaron lo que hoy conocemos como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, del cual formamos parte de este cuerpo, tú y yo, ¿verdad? Y vale destacar aquí que estos pioneros adventistas no eran personas perfectas. No, ellos no eran todos fáciles de llevar, pero sí tenían algo en común, y era que compartían un mismo objetivo. Y dicho objetivo era hablarles a los demás acerca de un Salvador que vendría pronto en busca de sus redimidos. Sin embargo, queridos, es muy fácil olvidarse de donde hemos venido. Todos o la mayoría de nosotros somos inmigrantes, y muchos, después de haberse acomodados por acá, haciendo de esa manera su vida más fácil y placentera, se han olvidado de sus raíces, se han olvidado de dónde han venido. En mi país suelen decir que se han tomado la Coca-Cola del olvido, porque la verdad muchos se han olvidado de sus seres amados. Muchos se han olvidado de su cultura. Muchos se han olvidado de su gente, de su pueblo, de esos amigos que crecieron juntos desde la misma infancia. Y no les importa por la situación que puedan estar pasando. Y nosotros, queridos, como adventistas del séptimo día, que nos consideramos una familia en Cristo, que nos consideramos ser el remanente de Dios, no podemos olvidarnos de las luchas experimentadas por aquellos que vivieron antes que nosotros, por aquellos que lucharon por lo que hoy nosotros tenemos como base y doctrina, en la cual creemos desde que fue fundada nuestra iglesia por estos hermanos del pasado. Nosotros no podemos, queridos, no podemos dar por sentado el legado que ellos nos dejaron. Por eso y en todos los tiempos nuestro Señor Jesús necesita hacernos un pequeño recordatorio del verdadero valor del legado que por inspiración divina nos dejaron los fundadores de esta iglesia. Ellos, al darle forma al futuro del adventismo, no solamente moldearon nuestra historia como adventistas, sino que también lucharon para que ese legado se mantuviera en nuestro presente. Y queridos, al reflexionar sobre nuestro pasado,
Quizás deberíamos también contemplar el futuro y pensar cuál ha sido el objetivo de nuestro Señor Jesús, haber creado su iglesia, y la actitud que deberíamos tomar cada uno de nosotros como parte de este pueblo. Y para entrar ya en lo profundo de este mensaje, les voy a leer una cita de Ellen White que encontramos allí en Notas Biográficas, página 216 del año 1902, que dice así: como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, y al repasar la historia pasada puedo decir, alabado sea Dios, porque al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. Por eso, no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Amados, olvidar tiene su ventaja, sí, pero también tiene su desventaja, porque olvidar te puede llevar al éxito, pero también te puede llevar a la destrucción. Todo depende de lo que tú te propongas olvidar, ¿verdad? Así que vamos a orar para continuar. ¿Oramos? Padre de amor y misericordia, te damos las gracias una vez más por tu amor, por tu bondad y misericordia. Nos disponemos a escuchar tu palabra a través del mensaje que nos has traído en esta mañana. Prepara nuestra mente y ayúdanos a entender a la luz de tu verdad todas las exhortaciones que nos traes en esta hora, Señor. Porque si esta iglesia fue formada por aquellos hombres y mujeres que inspiraste en el pasado con un mensaje único y diferente al que presentan las demás denominaciones cristianas, entonces, Padre, ¿por qué razón hoy día tu pueblo no se encuentra predicando la doctrina que predicaban y creían nuestros hermanos del pasado? Ayúdanos a entender este mensaje para que podamos reevaluar, Señor, nuestra doctrina y de esta manera podamos ponerla como base y fe en lo que creían nuestros hermanos del pasado. Porque no creer en sus escritos, que por cierto fueron inspirados por ti, es igual a no creer en Pablo, Pedro, Juan y en todos los profetas que bajo inspiración divina y en diferentes tiempos escribieron tu libro sagrado más conocido como la Biblia. Creemos y entendemos, Señor, que tanto Ellen White como todos los demás que se encontraban sumergidos en aquel gran despertar fueron inspirados por ti, y que la doctrina que ellos predicaban es la doctrina que deberíamos tener como base de nuestra fe hoy día. Pero sin embargo, con el paso del tiempo nos han ido educando los oídos para que creamos en otra cosa. En otras palabras, nos han venido engañando. Padre, ayúdanos a encontrar la verdad en ti. No permitas que sigamos engañados y manipulados por esos lobos rapaces que con sus falsas doctrinas están devorando a tu pueblo. Bendice a cada hermano presente y a toda persona que ha de escuchar este mensaje. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén. Amados, en la palabra de Dios hay muchas historias que podemos usar como columna para darle pie a este mensaje. Pero hay una historia que es la que más encaja en el mensaje de hoy. Y la vamos a encontrar allí en Segunda de Reyes, entre los capítulos 18, 19 y 20. No vamos a leer la historia, claro que está. Todos conocen la historia del rey Ezequías, que desde la edad de 25 años, pues reinó en Jerusalén por 29 largos años, ¿verdad? Este hombre hizo lo recto ante los ojos de Jehová, de tal manera que dice la palabra de Dios allí en Segunda de Reyes 18:5, que ni antes ni después de él existió otro rey en toda Judá. Así que este hombre siguió a Jehová y no se apartó de él. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que iba prosperaba. En otras palabras, este rey era un verdadero hombre de Dios, haciendo la voluntad de Dios donde quiera que iba, donde quiera que se encontraba. Pero en la última etapa de su vida pasó algo. En la última etapa de la vida de este rey sucedió algo, querido. Se olvidó de la manera en que Jehová lo había conducido hasta ahí. Incluso después de haber experimentado en él mismo uno de los mayores milagros registrados en la Biblia. Cuando se encontraba allí enfermo de muerte, y llega el profeta Isaías frente a él y le dice: oye, ordena tu casa porque morirás, vas a morir. Y él volvió su rostro a la pared y le oró a Jehová. ¿Y qué pasó?
Jehová le otorgó, por misericordia, le concedió 15 años más de vida. Pero además le prometió que lo libraría de las manos del rey de Asiria. Y aún así, no cree en las palabras de Isaías. Y le pide a Isaías una señal, porque quería estar seguro de que Jehová lo sanaría. Y en el texto vemos como Isaías le dice, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequiel le dice, bueno, es fácil de que la sombra decline 10 grados hacia adelante, pero no es nada fácil que la sombra vuelva atrás 10 grados. Y es cuando Isaías ora y Jehová hace volver, queridos, la sombra 10 grados atrás. Lo cierto es, mis amados, que Jehová hizo el gran milagro de la física. Y no es mi intención tratar de explicar este gran milagro, que por cierto fue muy asombroso. Y después de esta prueba, era para que este hombre, después de haber experimentado todo lo que vio y todo lo que Dios había hecho por él en el pasado, le hubiera dedicado esos 15 años de paz y gracia que Jehová le había concedido, solo en alabar y glorificar el nombre de Jehová como lo había hecho anteriormente. Pero cometió el peor error de su vida cuando leemos allí a partir del verso 12 de Segunda de Reyes 20. ¿Y qué pasó allí? Pues cuando Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió a sus embajadores con cartas y muchos regalos para Ezequías, porque habían escuchado sobre su enfermedad y sobre todos los milagros que había hecho Jehová en su vida. Y esta fue la oportunidad que tuvo Ezequías de dar ese poderoso testimonio a ese rey que estaba tan interesado en conocer a ese Dios que lo había librado de la muerte y que tenía el poder incluso de retroceder el tiempo. Esta fue la oportunidad de Ezequías, mostrarle a Babilonia el poder, la misericordia y el amor de Dios. Pero sin embargo, no lo hizo. ¿Y no lo hizo por qué? Porque su corazón, ¿qué cosa? Se llenó de orgullo propio, su corazón se envaneció, su corazón se enalteció de tal manera que en lugar de glorificar a Jehová, ¿qué cosa pasó? Se glorificó a él mismo, querido. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues comenzó a enseñarles a esos embajadores todas sus riquezas. Y esto marcó el destino del pueblo de Dios, ¿sabe? Porque después que estos embajadores de Babilonia se fueron, Jehová envió a Isaías con un mensaje a Ezequías diciéndole estas tristes palabras: He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará. Amados, Jehová nos ama, Jehová nos bendice, Jehová nos protege, pero cuando le fallamos tenemos que pagar las consecuencias de nuestras faltas. Es algo que nunca deberíamos olvidar ninguno de nosotros. Ezequías no glorificó a Jehová cuando se le dio la oportunidad, sino que se glorificó a sí mismo. Y esto trajo como consecuencias una cadena de errores cometidos por sus descendientes, hasta que se cumplió lo dicho por Jehová a través de Isaías, que vendrían días en que sería llevado todo lo que había en su casa y que ninguna cosa quedaría. Y esto sucedió cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, arrasó con Jerusalén, llevándose todas las riquezas que poseían, y también se llevó cautivo a todos, excepto los pobres que ya allí habían. Amados, comencé hablándoles sobre la historia de Ezequías, porque aquí se encuentra plasmada y fotocopiada, escucha bien, la historia de los adventistas del séptimo día. En la antigüedad, este rey conocido como Ezequías, hombre de Dios con un corazón disponible para agradar a Jehová, terminó fallándole haciendo las cosas a su manera y no a la manera de Dios, y con esa actitud condujo al Israel antiguo, ¿a dónde? Al fracaso y al error. Nosotros representamos espiritualmente a ese Israel antiguo, porque somos parte de ese pueblo que Jehová siempre ha conducido desde la misma creación de la humanidad. Y hubo un tiempo en la historia de nuestra iglesia que fue visitada por embajadores babilónicos. ¿Sabían eso? ¿No lo sabían? Pues sí, hubo un tiempo en que nuestra iglesia fue visitada por embajadores babilónicos. Y a partir de esa visita las cosas ya no fueron igual, queridos. Aún teniendo en nuestra iglesia líderes con un corazón dispuesto a agradar a Jehová, como lo hizo el rey Ezequías. Porque a partir de esa visita comenzó lo que conocemos como la apostasía omega.
Y miren, amados, la intención de decir estas cosas no es para atacar a nuestra iglesia, porque la verdadera intención es que veamos cómo han sido introducidas doctrinas falsas en nuestra iglesia. Y hoy muchos practicamos dicha doctrina. Es triste decirlo, pero es la realidad que incluso muchos conocen, pero sin embargo callan. Miren. Por allá por el año 1955 visitaron a la Asociación General de nuestra iglesia un grupo de babilónicos encabezados por alguien llamado Walter Ralston Martin. Y para los que no conocen a este hombre, fue un erudito bautista estadounidense que se dedicó a estudiar los diferentes tipos de doctrinas. Pero donde más se enfocó durante unos 35 años fue en la doctrina nuestra, en la doctrina adventista. Y mientras servía como director de sectas y apologética en la casa publicadora Zondervan, donde había escrito un libro titulado The Rise of the Cult, el auge de las sectas, en el cual en este libro declaró que los adventistas pertenecían a la despreciable categoría de sectas no cristianas, y debido a ese concepto que tenía sobre la iglesia adventista, pues se sumergió, queridos, a conocer más sobre nuestra denominación. Así que la dirección de la revista Eternity lo había comisionado para investigar el adventismo en mayor profundidad. Y es ahí donde este hombre, Walter Martin, junto a su equipo de trabajo, después de varios acuerdos, se reúnen en la Asociación General para discutir sobre varios asuntos doctrinales. Porque él quería estar seguro de lo que en realidad creían los adventistas. Ya había estudiado nuestra doctrina, incluso se encontraba estudiando los escritos de Elena G. de White, pero quería escuchar personalmente a los líderes máximos de nuestra iglesia. Y mis amados, como iglesia, nosotros no le cerramos las puertas a nadie, ¿verdad? Todo aquel que quiera visitarnos o conocernos, nuestro deber es abrirle las puertas y recibirlos con los brazos abiertos. Porque eso mismo fue lo que hizo nuestro Señor Jesús cuando estuvo entre nosotros, allí en su condición humana, ¿verdad? Nunca rechazó a nadie y hoy sigue abriéndole las puertas a todos aquellos que quieran conocerle. Ahora, la única diferencia aquí, mi amado, es que cuando tú le abras la puerta a alguien tienes que tener mucho cuidado, porque no todo aquel que toca la puerta viene con buenas intenciones. Los embajadores del rey de Babilonia le tocaron la puerta al rey Ezequías, incluso hasta le trajeron regalos, pero eso no significaba que iban con buenas intenciones, pues este hombre conocido como Walter Martin tocó la puerta de los adventistas aún después de haber hecho un libro sobre sectas religiosas, y como primer lugar tenía allí a la iglesia adventista como secta religiosa. Y quien le seguía en esta lista eran los testigos de Jehová. Y en su lista tenía a todos los pioneros adventistas encabezados por Ellen White. Y en aquel encuentro, queridos, y entre tantas preguntas salió a relucir esta pregunta, y por supuesto era obvio que no se hiciera, y la pregunta fue esta. Esta se le hicieron los líderes adventistas. Martin, ¿por qué consideras a la iglesia adventista como una secta? Y Martin le responde, bueno, yo me dedico a estudiar a profundidad con mi equipo de trabajo todas las denominaciones que existen y llegamos a la conclusión de que ustedes predican algo diferente que todos los demás. Por tanto, creemos que ustedes son una secta, pero estoy aquí para que ustedes me demuestren que no lo son. Así que vamos a hacer una evaluación sobre todo lo que ustedes enseñan y en qué se basan para enseñar estas cosas. Miren, amados, entre los líderes adventistas que estaban en aquella conferencia se encontraban Leroy Fromm, un erudito de nuestra iglesia, autor de varios libros y el promotor de lo que más adelante van a saber. También se encontraba Walter Reed, secretario de la Asociación General en ese entonces, y más adelante les diré qué libro hizo este hombre donde trajo mucha confusión dentro del pueblo adventista hasta el día de hoy. Y bueno, y allí se encontraba también el presidente de la Asociación General del Este de Pensilvania, Tobias Edgar Unruh, quien fue el causante de ese encuentro entre evangélicos y adventistas, debido a una carta que allí en el año 1949 le envió a un locutor de radio llamado Donald Bernhaus, que además era pastor de la 10ª iglesia presbiteriana en Filadelfia y director de la revista Eternity.
y felicitándole por la charla que había tenido a través de la radio sobre el libro de Romanos y sobre la justificación por la fe, y producto de esta carta comenzaron a intercambiar ideas doctrinales. Y 6 años después decidieron este encuentro entre evangélicos y adventistas. Y bueno, queridos, allí se encontraban otros tantos líderes más. Ahora, Walter Martin les pide por escrito sus creencias y ellos le presentan la doctrina que se encontraba vigente en aquel momento, ya que fue la doctrina que dejaron nuestros pioneros adventistas. Y después de una profunda revisión, llegan a la conclusión de que en nuestras creencias había herejía. Así que nosotros como adventistas éramos herejes, por lo que vio Walter Martin y su equipo en nuestra doctrina. Es decir, encontraron una doctrina contraria a la que el resto de los cristianos creían. Miren, este hombre conocido como Walter Martin era un erudito evangélico muy reconocido. Dominaba en conocimiento las doctrinas que practicaban todas las denominaciones existentes en su tiempo. Pero eso no quiere decir que él, por ser un erudito, que él, por ser un pensador, un hombre súper inteligente, tenía la razón en lo que él creía. Y lo más triste de esto es que delante de él, en aquella reunión, se encontraban líderes nuestros, eruditos también y con mucho conocimiento e inteligencia. Pero cuando Martin les dice que en nuestra creencia había herejía, ¿qué creen ustedes que hicieron ellos? Pues se sintieron sometidos a actuar sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos. Martin les trajo unas cuantas interrogantes o preguntas que ellos debían responder. Y una de estas preguntas fue esta. En muchas de estas creencias que ustedes me han presentado encontramos arrianismo. Porque así como los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ser creado, aquí encontramos lo mismo. Y esto es una herejía. ¿Qué dicen ustedes al respecto de esto? Porque si hay algo que nosotros no podemos tolerar, dice Walter Martin, es que ustedes digan que Jesús tuvo la naturaleza pecaminosa de Adán. Porque nosotros los evangélicos y todas las demás denominaciones existentes creemos que Jesús tuvo la naturaleza, pero de Adán antes de su caída. ¿Cómo es posible que ustedes crean lo contrario ahora? Y saben, queridos, esta idea de que Jesús tenía la naturaleza de Adán antes de pecar viene de la Iglesia Católica. Porque ellos dicen, bueno, si Jesús nació con la humanidad perfecta de Adán, ¿cómo podemos nosotros justificar la creencia de la naturaleza de María? Porque ella sí viene de la naturaleza caída de Adán. Y si Jesús salió de su vientre, pues tendrá su misma naturaleza. Qué contradicción, ¿verdad? Por un lado Jesús vino con la humanidad perfecta de Adán y por el otro lado Jesús se formó y nació de un vientre imperfecto. Entonces, los católicos al verse frente a esta contradicción se inventaron una doctrina. Y fíjense, para los católicos esto no es una herejía, porque para justificar esa contradicción, pues, ¿qué hicieron ellos? Pues hicieron a María Inmaculada. Simplemente poniéndole como nombre la Santísima Concepción e Inmaculada, ya que fue preservada por Dios, según ellos, desde un principio para un uso santo. Entonces, una vez Inmaculada María, su hijo también es, ¿qué cosa? Inmaculado. Es por eso que cada año la Iglesia Católica, ¿qué hace? Pues celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción, donde es venerada y adorada por toda la humanidad. ¿Están entendiendo? Miren, el catolicismo entiende y tiene como creencia que el pecado es por naturaleza, pero también los evangélicos lo creen así, creen en el llamado pecado original. Pero nosotros los adventistas, hasta ese día que se reunieron con Walter Martin en el año 1955, no lo creían así. Es decir, los pioneros adventistas tenían otra creencia con respecto a todo esto que estamos hablando hoy. Amados, para los adventistas, el asunto del pecado es transgresión de la ley. En los 10 mandamientos se encierran todos los pecados que una persona pueda cometer. Así que si tú guardas los 10 mandamientos tal y como Dios te lo dice, usted está libre de pecado, a pesar de poseer una naturaleza pecaminosa. María guardaba los mandamientos de Dios. Por eso cuando Jehová buscó entre todas las mujeres, vio que en ella no había pecado y fue la escogida para que Jesús naciera de su vientre a pesar de poseer una naturaleza pecaminosa. No sé si me están entendiendo hasta aquí. Dice Pablo en Romanos 5:13 que antes de la ley había pecado en todo el mundo y donde no hay ley, pues no se puede inculpar a nadie de pecado. Pero después que Jehová dio a conocer su ley a la humanidad, entonces las cosas cambiaron, queridos.
porque la ley de Dios es el patrón para vivir una vida en santidad. Por eso en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4 leemos: todo aquel que comete pecado infringe, viola y pisotea la ley de Dios, pues el pecado no es otra cosa que infringir la ley de Dios. Pero sin embargo, queridos, los católicos y evangélicos rechazan la ley de Jehová, y ese concepto bíblico de pecar por infringir la ley no les conviene a ellos en lo absoluto. Por eso ellos creen en el pecado original, que es un asunto por naturaleza. Ellos creen que somos pecadores por naturaleza, que arrastramos por naturaleza el pecado de Adán. Y es por eso que hoy esa doctrina está introducida en nuestra iglesia, que nos han hecho creer que vamos a estar pecando hasta que Jesús llegue. Y queridos, si Jesús te encuentra en pecado, te perderás. Así que esa es una doctrina de demonio. Es una doctrina que nació de la Iglesia Católica. Amados, en aquella reunión, Walter Martin y su equipo encontraron errores, según ellos, en casi toda nuestra creencia. Y le dijeron a nuestros líderes: si no corrigen todos esos errores, no pueden llamarse cristianos y seguirán siendo una secta religiosa. Porque además ustedes, según él, le dijo, no pueden seguir predicando sobre la expiación incompleta del plan de salvación. Porque al enseñar la verdad del santuario, al enseñar la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que el santuario sería purificado, pues están enseñando falsas doctrinas. Y nosotros los evangélicos entendemos y creemos que la salvación se completó y se consumó en su totalidad en la cruz, allí en la cruz del Calvario. Así que esa teología de la purificación del santuario es un invento de ustedes. Todas estas cosas se las restregaba Walter Martin a los líderes que habían presentes allí de nuestra iglesia. Y el tema de hoy no es para hablar sobre el santuario, pero ustedes saben todo el proceso de santificación que se hacía en el santuario terrenal. Allí llegaban las personas con su animalito en el atrio, allí en la parte de afuera donde se encontraba el altar de sacrificio. Pues una vez que se sacrificaba ese animal, la sangre no se quedaba allí, pues era llevada al interior del tabernáculo. ¿Y qué pasaba con esa sangre? Pues el sacerdote debía tomar esa sangre y la llevaba al velo que separaba el lugar santo del santísimo y la esparcía, ¿verdad? Miren, nuestra creencia es que el pecado es perdonado en el atrio, allí en el altar del sacrificio. Pero ¿creen ustedes que ahí se termina todo el asunto de la salvación? Pues no, queridos. Porque ¿para qué entonces Jehová le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo con todas las estructuras y divisiones que tenía? En el interior del tabernáculo se encontraba el lugar santo y el lugar santísimo, y cada uno tenía su función. Porque diariamente el lugar santo recibía esa sangre, pero luego al final del año, ¿qué pasaba? Pues, ¿qué tenía que hacer el sacerdote? Entraba en el lugar santísimo para purificarlo, ¿verdad? Tenía que purificar el santuario terrenal con la sangre de un cordero. Esa sangre la recibía el lugar santísimo, y todo esto tenía un motivo. En el lugar santo podemos ver 3 elementos que tienen que ver con la santificación de una persona. ¿Qué cosa es? Está la mesa de los panes de la proposición, está el candelabro y está el altar del incienso. Y en el lugar santísimo, ¿qué encontramos? Pues allí encontramos el arca del pacto. Todos estos elementos que componen el santuario, cada uno tiene su función, y nosotros creemos en esto porque es bíblico. Pero sin embargo, no le preguntes a un evangélico, porque no cree en nada de eso, y no cree en el santuario porque le han hecho creer otra cosa. Para los evangélicos, la salvación se completó en la cruz. Para ellos, una vez salvos, pues siempre serán salvos. Y este asunto del santuario fue una de las cosas que Walter Martin vio en nuestra doctrina como algo falso. Querido, Jesús perdonó a María. ¿Y qué le dijo? Le dijo, mira, María, te perdono, vete y sigue tu vida viviéndola como estabas. ¿Le dijo eso? Pues no le dijo eso. Le dijo, María, vete y no peques más. A partir de ahí, María tuvo un proceso de santificación. Jesús derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, pero todo no terminó en la cruz. Aún sigue trabajando incansablemente por nuestra salvación allí en el santuario celestial. Y el santuario celestial tiene que ser purificado, así como se purificaba el santuario terrenal una vez al año. Porque todos nuestros pecados se encuentran allí, queridos. Y será purificado cuando Jesús le traspase todos los pecados de la humanidad. ¿A quién? Pues a Satanás, a Azazel.
al macho cabrío. Esto no lo entienden los evangélicos y esto no lo entendió nunca Walter Martin, pero tampoco se paró frente a él uno de aquellos líderes y le refutó esta verdad y además decirle: los herejes aquí son ustedes y no nosotros. Pero desafortunadamente eso no fue lo que pasó, y tristemente por la decisión que optaron tomar nuestros líderes en el año 1955 es que hoy día muchos líderes nuestros predican más sobre la justificación que ocurre en el atrio, pero no se introducen en el interior del tabernáculo para hablar sobre lo que ocurre en el lugar santo y en el lugar santísimo. Por eso hoy día nuestros mensajes se inclinan más a los mensajes evangélicos. Son muy pocos los que mantienen el legado de nuestros pioneros adventistas. Es la verdad, queridos, pero hay que decirla. Miren, otro punto más que atacó Walter Martin fue la ley de Dios. Según él, pues nosotros practicamos la doctrina del galacianismo. ¿Y qué significa esto? Pues esto significa que uno se salva por guardar la ley. Y querido, una pregunta. ¿Tú guardas la ley de Dios para salvarte? ¿O tú entiendes que Jehová a través del Espíritu Santo ha transformado tu vida y producto de esa santificación que hay en ti es que tú, por amor a Cristo, guardas la ley de Dios? ¿Cuál de los dos métodos tú estás usando para alcanzar tu salvación? Eso te lo dejo para que tú medites. Miren, también Walter Martin cuestionó el asunto del sábado. Sí. Cuestionó el asunto de que nosotros nos identificamos como un pueblo remanente, como el verdadero pueblo de Dios, y llamó a los líderes extremistas, porque les dijo: si ustedes son el pueblo de Dios, entonces ¿quiénes son el resto de los cristianos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo ustedes van a decir que son el pueblo remanente de Dios, que guardan sus mandamientos y son los únicos que tienen el testimonio de Jesús? Eso es una total herejía. Todas estas cosas se las restregaba en la cara Walter Martin a los líderes adventistas en el año 1955, queridos. Y por último tocó el tema de los escritos de Ellen White, donde acusó a la iglesia de poner los escritos de ella por encima de la Biblia. ¿Cómo es posible que ustedes cataloguen a esta mujer como si fuera una profeta más de la Biblia? Eso es una total aberración, decía él. Y termina diciéndoles: si en verdad quieren ser parte o formalizarse como una verdadera iglesia cristiana, pues corrijan todos esos errores que se encuentran en sus creencias, porque de lo contrario seguirán siendo vistos como una secta religiosa. Amados, y el final de esta reunión terminó así, porque no crean que este encuentro fue solo un día. Eso fue entre el año 1955 y 1956. Fueron varios encuentros. Pues tristemente, queridos, nuestros líderes terminaron negociando nuestra creencia. Creencia que por muchos años se había luchado a capa y espada por nuestros pioneros. Terminaron vendiendo la primogenitura por un plato de lentejas. Esta apostasía que se llevó a cabo en ese año de 1955 por aquellos hombres que representaban a nuestra iglesia ha sido una de las grandes victorias que ha tenido Satanás con el pueblo de Dios. Miren, la Biblia que usaban los pioneros, adventistas, y era la Biblia que en ese momento tenían allí en aquel encuentro. Yo diría que en ese encuentro ecuménico, pues es esta Biblia, queridos. La original, que por cierto me costó trabajo encontrarla, pero gracias a Dios pude encontrarla. Pude conseguirla, y esta Biblia fue editada en el año 1890, cuando aún se encontraban con vida todos los pioneros adventistas. Y tiene como título Bible Readings for the Home Cycle. La edición en español se llama Las hermosas esperanzas de la Biblia al alcance de todos. Claro, no la pude conseguir en español, pero en Amazon pude encontrar una copia de ella. Así que una copia de la original, porque dice lo mismo, no hay cambio ninguno. Ya la revisé a ambas. Ahora, ustedes pueden encontrar esta en Amazon y no es muy cara. Esta sí le va a ser difícil encontrarla. Me costó trabajo y tuve que pagar bastante por ella. Pero esta la pueden encontrar en Amazon, es una copia. Así que no les es difícil encontrarla si quieren de verdad conocer qué era
lo que estudiaban nuestros pioneros adventistas. Ahora, después de este encuentro entre los líderes nuestros y Walter Martin junto con su equipo decidieron que esta Biblia, como le dije, no se iba a usar más como medio de estudio de la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque esta Biblia registra toda nuestra verdadera doctrina. Doctrina que a ti y a mí nunca nos enseñaron. Nunca. O tal vez hay algún hermano conectado que vivió para esa época, pero seguro era bastante adolescente y no se debe acordar. Y para 1956, pues, imprimieron lo que hoy es el fundamento adventista, el libro llamado Seventh Day Adventist Answer, Question on Doctrine. Y con este libro preparan a los líderes de nuestra iglesia desde que fue imprimido hasta el día de hoy, queridos. Es la verdad. Y este libro no tiene que ver nada con este. Doctrinas diferentes, totalmente. Antes de este encuentro entre evangélicos y adventistas, Walter Martin tenía a los adventistas como una secta religiosa. Pero después del encuentro, después de aquel encuentro donde los líderes adventistas se comprometen por escrito a cambiar esos supuestos errores doctrinales que según Walter Martin y su equipo encontraron en nuestra doctrina, y después de eliminar la Biblia de estudio, de eliminar esta Biblia de estudio de la doctrina original nuestra, y después de hacer ese nuevo libro titulado Preguntas sobre Doctrinas o Question on Doctrine, entonces en el año 1960 Walter Martin hizo un libro titulado La verdad sobre los adventistas del séptimo día. Y en este libro, queridos, ya él considera a los adventistas como sus hermanos en Cristo, y este encuentro entre evangélicos y adventistas él lo considera como un intercambio histórico, porque esta relación nos ha conducido a una mejor comprensión mutua. ¿Qué les parece esto? Cuando yo decidí presentar este mensaje, fue porque ya estaba seguro de lo que yo iba a predicarle a ustedes, porque tuve que estudiar estos libros para darme cuenta si era verdad o no. Por favor, yo les insto a ustedes que también estudien estos libros. Miren, en la Review Herald, con fecha 25 de mayo de 1905, Ellen White escribió estas palabras. Dice ella: manténganse delante de nuestro pueblo las verdades que son el fundamento de nuestra fe. Algunos se apartarán de la fe escuchando los espíritus seductores y doctrinas de demonios. Hablan de ciencia y el enemigo viene y les da abundancia de ciencia. Pero no es la ciencia de la salvación, no es la ciencia de la humildad, ni de la consagración o de la santificación del Espíritu. Hemos de entender ahora cuáles son los pilares de nuestra fe, las verdades que han hecho de nosotros el pueblo que somos, guiándonos paso a paso. Y amados, nuestra iglesia desde ese año 1955 para acá dejó de ser quien era. Y según va pasando el tiempo, ha ido tomando forma de la gran ramera. Es triste decirlo, pero es la verdad. Ya nos olvidamos de nuestras raíces. Verdaderamente nos hemos tomado la Coca-Cola del olvido. ¿Dónde están esos fundamentos que nos dejaron los que fundaron esta iglesia? Amados, toda la creencia y fundamento que predicó Ellen White y demás pioneros descansan sobre los 7 pilares de nuestra fe. ¿Y cuáles son esos pilares? Pues la purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, la justificación por la fe, el templo de Dios, la ley de Dios, el sábado y el estado de los muertos. Esto es lo que nos identifica como lo que somos, y nadie más cree en esto, y nosotros no inventamos estos pilares. Creemos en ellos porque están fotocopiados y plasmados aquí en la palabra de Jehová. Miren, allí en el libro Manuscript Released, volumen 3, página 413 del año 1903, encontré estas palabras de Ellen White. Dice ella: los puntos principales de nuestra fe, como los tenemos hoy, fueron establecidos firmemente. Punto tras punto fue definido claramente. Todos los hermanos entraron en armonía. La compañía entera de creyentes estaban unidos en la verdad. Hubo algunos que llegaron con doctrinas extrañas, pero
Nunca tuvimos miedo de reunirnos con ellos. Nuestra experiencia fue maravillosamente establecida por la revelación del Espíritu Santo. Queridos, hubieron personas que llegaron a Ellen White y a todo el equipo de ellos con puras doctrinas falsas, pero sin embargo ellos los enfrentaron con la verdad y obtenían la victoria porque el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Estaba con ellos. Por eso vencieron. Por eso no se dejaron arrastrar por nadie. Ahora, ¿qué pasó con estos líderes adventistas en el año 1955 cuando se le presentó Walter Martin y su equipo con sus falsas doctrinas? ¿Por qué ellos no fueron capaces de refutar a estos babilónicos con la verdad si la tenían en sus manos? Ellos no eran ignorantes ante la verdad bíblica y ante los escritos de Ellen White. La única razón por la que ellos no se enfrentaron y triunfaron sobre estos babilónicos fue porque el Espíritu Santo allí, desafortunadamente y tristemente, no se encontraba. Porque esto fue una reunión puramente humana. Y donde el Espíritu Santo no esté presente, querido, ahí no va a haber victoria. Eso fue lo que le pasó al rey Ezequías. ¿Y por qué el Espíritu Santo no se encontraba allí? Porque estos hombres habían alcanzado tanto conocimiento que se creyeron poderosos y pensaron que ellos con su conocimiento podían resolver ese problema. Se vanagloriaron, queridos. Se vanagloriaron en sí mismos. Pero al no humillarse y buscar la dirección divina, Jehová los entregó a las fuerzas del mal. No hay otra explicación ahí, mis amados. Recuerden que en muchos pasajes de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, Jehová, ¿qué cosa hacía? Entregaba a su pueblo en manos de ¿quién? En manos de sus enemigos. ¿Y por qué? Por rebeldía y apostasía. Miren, Leroy Fromm, un erudito adventista donde muchos líderes depositaban su confianza antes de ser adventista, este hombre fue un sacerdote católico enviado por los jesuitas a infiltrarse en la iglesia adventista. Pero además era masón con el grado 33, el máximo grado que alcanza un líder masónico. Fíjense, los primeros 36 años de la vida de Leroy no aparecen en público, ni incluso en Wikipedia, ni en español ni en inglés. Es todo un misterio. Este hombre nació el 16 de octubre de 1890. Es decir, cuando fue hecho este libro. El libro que estudiaban nuestros pioneros adventistas. Y fallece el 20 de febrero de 1974, con 83 años de edad. Cuando él nace, ya Ellen White tenía 62 años de edad. Y cuando Ellen White muere, pues este hombre tenía 25 años de edad. Y fue el hombre que prepararon desde bien temprana edad para fragmentar la doctrina adventista. Y tristemente lo lograron, mi querido. Tristemente lo lograron, ¿verdad o mentira? Miren, la vida de este hombre solo aparece públicamente desde el año 1926, cuando tenía 36 años, hasta el día que muere, en el 1974. Es decir, que por 48 años este hombre estuvo dentro de nuestra iglesia masacrando nuestra doctrina y lo logró, queridos. Y el que tenga oídos para escuchar, que escuche lo que el Espíritu dice a su iglesia. Miren, hay videos que circulan por las redes sociales que dice que fue un sacerdote católico. Y les voy a presentar uno. Miren, un pequeño avance y lo pueden encontrar en YouTube. Ahí está. In walked Elder Fromm and another General Conference man with him. And this woman about dropped her fork, the Catholic woman. And she said, "What are they doing here?" And our Adventist lady said, "Well, what do you mean by that? That's Elder Fromm, you know, up in the General Conference." And she named the other man. And the woman said, No, they are not, they're Catholic priests. What? And our friend, our Adventist lady says, "What do you mean? They're Adventist ministers." This woman said, "No." She says, I've been at Mass when they were performing Mass. I've been in Catholic churches where these men were performing Mass. I've heard that story from another person who said that the man who was walking with Leroy Fromm that day,
that the woman identified they were Catholic priests. La entrevista que le hacen a esta señora. Fue un sacerdote católico antes de ser adventista. Y en otras páginas he encontrado información de él, que era jesuita. Y también un video donde fue enterrado su cuerpo en una logia donde entierran a los grandes líderes masónicos. Se lo voy a presentar también, miren. Grobovi oko njega sadrže takođe masonske simbole koji su više poznati kao što je šestar, slovo G u sredini. Međutim, ovaj simbol Aladinove lampe predstavlja simbol prosvjetljenja, simbol masonskog obrazovanja. Taj isti simbol možete vidjeti na web sajtu Vrhovnog savjeta 33. reda škotskog reda slobodnih zidara u Washington, D.C., na kojem smo bili pre možda pola sata. Znači čovjek koji je zaslužan za promjenu religije crkve adventista sedmog dana je bio mason ili slobodni zidar. Otra evidencia más. También pueden encontrar en YouTube este video. Ahora, Walter Reed, ¿quién era Walter Reed? Pues en aquel entonces era el secretario de la Asociación General. Fue el autor del libro La Mentira Blanca. Un libro que todavía anda circulando por ahí. Ahora, ¿de qué trata este libro? Pues queridos, en este libro él pone en evidencias y echa así por tierra los escritos de Ellen White, acusándola de plagio, diciendo que entre el 80 y el 90% de los escritos de ella son sustraídos de otros libros que pertenecían a otros autores. Y este libro escrito por él ha traído como consecuencias mucha confusión en el pueblo de Dios. Hay muchos líderes y miembros que hoy día no creen en los escritos del linaje de White. Gracias a ese libro, gracias a esa gran hazaña que hizo este gran señor conocido como Walter Reed al publicar aquel libro, La Mentira Blanca. Ya le he puesto 2 ejemplos de lo que hicieron, de lo que eran 2 de los grandes líderes que estuvieron en aquella reunión en el año 1955 frente a Walter Martin y su equipo, ¿verdad? Y el final de ellos, ¿cuál fue? Miren, hubo una reina que al enterarse de la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarlo con preguntas súper difíciles, porque no creía sobre lo que decían de Salomón. Y esta reina fue la reina de Sabá, pues Salomón le abrió las puertas. Le abrió las puertas del palacio y la recibió. Y por muchas preguntas difíciles que esta mujer, que era muy inteligente, le hizo a Salomón, no tuvo por dónde cogerlo. Y verdaderamente ella quedó impresionada. Pero la mayor impresión de ella no fue Salomón, queridos, ni todo lo que vio en el palacio. Su mayor impresión, querido, fue, ¿sabe qué fue? Pues el Dios de Salomón. Porque en Primera de Reyes, capítulo 10, verso 9, ella le dice a Salomón, Jehová tu Dios sea bendito. Ahora, ¿cuál era el secreto de Salomón? Pues caminaba con Dios. Y donde está Dios hay victoria, mis amados. En aquel encuentro entre 1955 y 1956, entre los líderes adventistas y los líderes evangélicos, encabezados por Walter Martin, Dios no estaba. Dios no fue glorificado allí. Por eso se perdió aquella batalla que fue definitiva para darle un giro de 90 grados a nuestra creencia. Queridos, como adventistas del séptimo día, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la conducción de Dios en nuestro pasado. La senda del pasado indica el camino hacia el futuro. Cuando nosotros nos olvidamos de la conducción pasada de Dios, corremos el riesgo de perder nuestro sentido de identidad en el presente. Y esa pérdida de identidad trae como consecuencias una pérdida de misión y propósito en nuestra vida. A fin de cuentas, queridos, si no sabemos quiénes somos en relación con el plan de Dios, ¿qué tenemos para decirle al mundo? Nos cruzaremos de brazos y dejaremos que manipulen nuestra conciencia y desvíen nuestra creencia, así como estos líderes en el año 1955. Por eso hoy día estamos en boca de todo el mundo, diciendo que los líderes adventistas están apagados, que los líderes adventistas están vetados. Y es la verdad, porque no se encuentran defendiendo nuestra doctrina.
Y la doctrina nuestra fue la que nos dejó Jesús, ya que somos los únicos que predicamos conforme a la palabra de Dios. Queridos, la historia cristiana está plagada de grupos religiosos, unos porque se han olvidado de dónde provienen y otros porque no saben a quién pertenecen. Y como resultado de esto, ¿qué pasa? No tienen un rumbo seguro hacia el futuro. La historia de los adventistas del séptimo día se encuentra plagada de grupos muertos y moribundos. Y todos ellos se han olvidado de su pasado profético. Ahora entienden por qué razón los líderes adventistas no se encuentran defendiendo esos pilares que forman parte de nuestra fe. Tenemos una profeta en nuestro pueblo y debemos creer en sus palabras, así como toda palabra dicha por los profetas bíblicos, porque quien inspiró a esos profetas también inspiró a Ellen White. El Espíritu Santo vino con la misma fuerza y poder sobre cada uno de ellos. Recuerden, no tenemos nada que temer del futuro, queridos, a menos que nos olvidemos. ¿De qué cosa? Pues del pasado. Queridos, las piedras viejas todavía hablan. Y para terminar los dejo con esta cita bíblica que encontramos allí en Josué capítulo 4, versos del 20 al 22, que dice así: Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Verso 21, y hablando a los hijos de Israel, diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Verso 22, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Pues mis amados, las piedras nuestras son ese grupo de hombres y mujeres que Jehová levantó en el pasado, y aún esas piedras viejas todavía siguen y seguirán hablando. Espero que este mensaje nos haga reflexionar y nos lleve a tomar decisiones en nuestra vida, porque el tiempo, querido, es breve. Busquemos a Jehová con temor y temblor mientras podamos, porque el engaño está metido hasta en el aire que respiramos. Busquemos dirección y discernimiento sobre la verdad en Cristo, y como nos dice Pablo allí en Efesios 6:18, debemos estar orando todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Queridos, si nos encontramos revestidos con la armadura de Dios, podrán venir vientos contrarios a nuestra vida, podrán plagar con falsas doctrinas la palabra de Dios, que si nos encontramos preparados, nada nos podrá apartar de lo que hasta aquí hemos creído. Dios nos guarde de las mentiras y engaños que nos acechan constantemente. Espero que este mensaje nos lleve a reflexionar y tomemos decisiones serias en nuestra vida. Oramos.